Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, o aquí en este sitio virtual, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Hoy estamos en Viernes Santo y no hacemos esto por rito o tradición. Al contrario, lo estamos haciendo porque en nosotros hay agradecimiento. Y si hay agradecimiento en nuestro corazón, nuestra alma gime, y gime de gozo, gime también de dolor, porque hoy nosotros recordamos que el Señor Jesús pasó este trago amargo, pero lo hizo por ti, por mí, para que la bendición se llegara a ese cumplimiento. Y hoy les propongo un tema, el cual se llama las copas y los triunfos de la cruz en Cristo. Y si usted ha traído su Biblia, ábrala por favor al Evangelio de Marcos. Aquí vamos a irnos al Evangelio de Marcos, capítulo número 10, el verso 39, un pasaje que nosotros lo conocemos bien, ¿ok? Y habla primeramente de la grandeza del que sirve, pero también acerca de una pregunta que dos de sus discípulos le hicieron al maestro y que puso a los demás muy enojados. Pero si lo vemos en el contexto real, lo que pedían realmente no era malo. Lo que ellos no entendían era de que el proceso de la bendición va a ser, hermanos, repartida como Dios quiere. Así de que las intenciones pueden ser buenas, pero cada quien tiene un lugar en Cristo. Por lo tanto, gloria al Señor. Váyase conmigo, Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 39. Y el Señor dice en su palabra, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo os bautizo, seréis bautizados. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Padre mío, tú estás trayendo, Señor Jesús, sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Has traído bendición a nosotros también. Y te pedimos, Padre, que sea usted glorificado en esta hora. Hoy, más que nunca, Señor, la palabra tuya, Señor, se está haciendo rema en nuestras vidas, porque hay un propósito, y el propósito es bendecirnos. Y en ese propósito nosotros, Señor, nos gloriamos. Y hoy te pido, Señor, que uses mi vida, pongas palabra en mis labios, Señor Jesús, y que sea usted, Señor, glorificado ahora y siempre. La gloria y la honra, Señor, sea a usted. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Jesús, hermanos. Pues entonces, aquí acabamos de leer un pasaje muy popular que la mayoría de nosotros lo conocemos de memoria, y es acerca de la grandeza del que sirve. Y no quiero hablar en este momento de este contexto, pero sí a través de todo el servicio vamos a entender la razón por la cual escogí este verso para esta bendición. En estos días se habla bastante acerca de la muerte y también de la resurrección de Cristo. Se presentan muchas películas, muchos eventos, la gente de alguna otra manera está poniendo atención. Aún la gente que es creyente en estos días como que abre más la puerta de su corazón a recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero en realidad se tendrá completa claridad de lo que se dio allá en la cruz. Esa sería una buena pregunta de la que nosotros hoy nos tenemos que responder. ¿Por qué? Porque para muchos Jesús sigue siendo un personaje, como dijo la pastora, emblemático. Simplemente a Cristo o se le ama o se le odia.
No hay medias tintas con Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de escoger hoy a quién sirvamos. Amén. Porque no podemos estar a medias con Cristo. Para muchos de nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos ha sido bendición a través de todos estos años. Y particularmente, Fuego Santo ha sido bendecida en muchos estudios de los cuales hemos traído en estas fechas. ¿Por qué? Porque hay tanto de qué hablar acerca de esta bendición. Así de que nosotros estamos muy cerca de ese mayor acontecimiento que pasó y es también la resurrección. Pero nosotros debemos de ser creyentes que realmente entendemos la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias, cuántos creyentes han estado tan cerca del madero y sin embargo tan lejos de la sangre de Cristo? Es una realidad. Muchos se han quedado con los ritos, muchos se han quedado con las tradiciones y no han entendido que lo que realmente impactó y movió al mundo espiritual fue la sangre de Cristo. No es el madero, es la sangre de Cristo. Por lo tanto, en las iglesias, ¿cuántas horas en el púlpito han perdido los predicadores hablando cosas irrelevantes? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído que han, hermanos, vituperado la cruz? Por lo tanto, hay que hacernos una reflexión en este momento de decir, pues, ¿cuántas iglesias están en la agonía de lo insuficiente, de lo mediocre? ¿Cuántas iglesias, cuántos líderes no han podido controlar su ira y han ofendido, han herido, han mutilado al pueblo por la razón de que no han tenido esa bendición, esa humildad que requiere la bendición de Cristo allá en la cruz? Por lo tanto, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Hoy en día hay muchos conectados a través del mundo, tan cerca de esos ritos en esta semana, pero tan lejos realmente de la palabra de Dios. Y eso es una realidad y nosotros no queremos seguir en esa situación. Jesús siempre nos dio el ejemplo y Jesús, hermanos, oró. Y cuando Jesús oró, fue una oración de unidad. Él no dijo que venía por uno o dos o tres, ni tampoco que venía por una iglesia de cierto nombre o de otro nombre. No vino por bautistas, no vino por metodistas, no vino por adventistas, no vino por pentecostales, no vino por mesiánicos, no vino por nadie de esos. Cristo no vino por tradición. Cristo vino, hermanos, a unir a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Y por eso hoy estamos dando realmente en el Espíritu un ejemplo de que nosotros, hermanos, tenemos la bandera de Cristo y por lo tanto podemos unirnos los unos a los otros y poder compartir la palabra del Señor. Por eso, hoy vamos a hablar de dos tópicos importantes que para mi manera de ver no los puedo separar. No podemos separar los triunfos de la cruz y las copas que tomó Jesús. No se puede separar. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y quisiera comenzar primeramente hablando acerca de los triunfos de Cristo. ¿Por qué? Porque los triunfos de Cristo allá en la cruz son un gran peso de gloria. Y hoy estamos, hermanos, en un servicio especial. Así de que gócese porque va a haber palabra. Y también le pido que tome nota porque todas estas enseñanzas son para la gloria del Señor. Así de que, hermanos, por lo menos hay 9 características de gloria y victoria allá en la cruz. La primera es el hecho de que el príncipe, hermanos, de este mundo, el Señor Jesús en la cruz lo despojó a todas las potestades y despojó a la muerte también. Así de que váyase conmigo a la palabra. Primeramente,
estamos en Marcos, hágale un espacio porque vamos a estar en Mateo también capítulo 26, quiero decir. Vamos a estar en Mateo capítulo 26, vamos a estar en Marcos 11 y vamos a estar en Lucas también. Y vamos a estar en varias partes. Váyase conmigo primeramente al Evangelio de Juan. Vámonos al capítulo 12. Y hay un verso ahí que quiero yo tocar. El verso 31. Cuando el Señor Jesús aquí nos habla acerca del don de su paz. Escuche bien. Y cuando nosotros vemos los versículos anteriores, como el verso número 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero cuando ya el Señor está acabando, el verso 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Estaba hablando, hermanos, de que iba a pasar su proceso vicario, pero les dejó una bendición, y es el 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. En otras palabras, él estaba diciéndole a los discípulos: nada me va a pasar, ni el enemigo me puede tocar, porque yo estoy con una relación con el Padre, y todo lo que el Padre permita, entonces va a pasarme. Y entonces le dice a los discípulos: levántense y vámonos de aquí. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo, en su epístola, hermanos, de Colosenses, nos da la cátedra de esa bendición, porque ahí está en el capítulo 2, que por cierto, pues muchos aman esta escritura, porque es una escritura muy buena. Y váyase al verso 14 y 15. Aquí Colosenses, amén, 2, 14 y 15. Lo primero que nos habla la palabra de Dios es nuestra condición, porque en este día tan especial, lo primero que debemos de entender y reconocer es nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Dice ahí la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles ¿qué? Los pecados. Pero el verso que tiene que escribir y levantar su mano es anulando. No sé si usted entiende esta parte, pero el enemigo tenía la llave de la muerte. El enemigo tenía poder permisivo, tenía acta, o sea, tenía, hermano, un permiso legal, tenía, hermanos, escrituras, tenía algo que respaldaba que él era el príncipe de este mundo. Pero ¿qué pasa acá? Dice que Cristo en ese momento, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, porque es una ley que estaba en contra de nosotros, que es el pecado. Por lo tanto, él tenía esa carta, él tenía ese decreto, y él decretaba que los pecados no habían sido perdonados, sino cubiertos. Pero el Señor dice que los exhibió, y dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es posible, me puede decir, que un hombre ensangrentado, un hombre crucificado, un hombre que le habían puesto el letrero de rey de los judíos, que era un motivo de burla y de blasfemia,
estuviera venciendo a las potestades, a los principados en ese momento. No era la fuerza carnal en Cristo, sino que era su parte divina la que estaba ayudándole a él también. Y en ese momento él tuvo, hermanos, el privilegio, porque él tuvo obediencia, y esa obediencia fue de muerte hasta la muerte de cruz. Por eso el Señor, hermanos, le dio esta primer victoria. ¿Sabe? Cuando hablamos de la cruz, necesitamos entender que Colosenses es nuestro, como dicen, recordatorio al enemigo. Estás vencido, estás acabado, estás humillado. No tienes nada más que hacer contra nosotros. Segundo lugar, en la cruz Jesús atrajo al pecador. Fue en ese momento, fue en esa etapa en la cual nosotros podemos ver que el misterio, ¿verdad?, de la expiación entró. ¿Por qué? Porque ese misterio de la piedad comienza cuando Cristo vino en forma de hombre y cumplió hasta ese día. Y nosotros lo podemos ver, váyase conmigo a Juan capítulo 12, verso 32. Vamos a estar listos, hermanos, a usar la Biblia, porque hoy tenemos versos que saborear. Juan capítulo 12, verso 32. Aquí el Señor nos va a decir en su palabra: vamos a ir al contexto, ¿ok? Y dice el verso número 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria a Dios. Desde ese momento, él estaba declarando en su espíritu que el príncipe de este mundo iba a ser echado, ¿qué? Fuera. Amén. ¿Y qué más dice ahí? Verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él estaba profetizando. Yo voy a estar en la tierra, yo voy a estar bajo la tierra, pero si yo voy a ser levantado, yo voy a atraer a mi novia, yo voy a traer a mi manada pequeña, yo voy a traer a mi iglesia juntamente conmigo. El Señor no nos va a dejar, porque es promesa del Señor. El Señor le estaba diciendo claramente a sus discípulos, mucho antes de su muerte, de que el príncipe de este mundo no tenía parte ni suerte. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, estamos viendo que la segunda bendición fue que en Cristo nosotros, hermanos, nos atrajo. Dice que con cuerdas de amor el Señor ha venido a nuestra vida y lo ha hecho para bendición. En tercer lugar, en la cruz nos abrió un camino vivo, pero también un camino nuevo. Amén. Váyase a Mateo 27, 51. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él abrió un camino nuevo, pero también un camino vivo. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros vemos aquí en el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, aquí dice que entregó ¿qué? Su espíritu. Amén. Se entregó él a sí mismo. ¿Por qué? Porque esa es parte de ser humano. Pero dice aquí, y aquí, esto es lo importante, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliéndose de los sepulcros después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiere decir que la cruz abrió un nuevo camino, pero también trajo vida. Y qué importante es que cuando Cristo estaba muriendo, estaba resucitando personas otra vez para dar ejemplo a la profecía que está, hermanos, en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Significa que en el Espíritu el Señor ya estaba prometiendo que iba a resucitar. ¿Dónde fue la bendición de la resurrección? Mucho antes de la cruz. Y aquí es donde yo me gozo. Es aquí donde yo digo, Señor, tú hablaste y tu palabra es verdad. Número 4, en la cruz nos dio el perdón de los pecados. Cuando Él estaba ahí en la cruz, hermanos, nosotros fuimos completamente limpiados. Fuimos, hermanos, quitados de ese pecado que estaba originado, hermanos, por el primer Adán, nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios, váyase ahora a Lucas 23:42. Amén. Aquí vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 42 en adelante. Y vamos a tomar este tiempecito para verlo. 42 y 43. Y dijo a Jesús, hermanos, era este varón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo le hizo esta promesa fue en un presente continuo. No es en ese día, es un presente continuo. Hasta este día, el Señor sigue haciendo esa promesa en presente continuo. Y nos dice que hoy mismo vamos a estar en Él, en un lugar de espera para los santos. Y Él se arrepintió, este varón, este ladrón, estuvo peor que mucha gente, estuvo peor que tantas personas. Y lo más lamentable y triste es que era conocedor de la palabra, no era alguien desconocedor de la palabra. El que se arrepintió sabía de la palabra. Entonces, en esa manera de ser, él vio la oportunidad de abrir su corazón y pedir. Fíjese bien, cuando tú vienes a Cristo y le pides misericordia, Él extiende sus brazos. El Señor tenía sus brazos extendidos en un sacrificio profundo, pero también el poder de la palabra, porque el poder de la palabra crea vida. Amén. Y ese poder de la palabra es que nos ha salvado en el nombre del Señor. Entonces, el ladrón arrepentido que buscó a Dios halló salvación. Y nosotros podemos creerlo. Número 5, en la cruz, Él fue declarado rey. Y nosotros vemos que ningún hombre que crucificaron le dieron un título de rey. A Él fue el único que le pusieron ese nombre. Y si usted ve en Lucas 23, que estamos ahí, pero en el verso 38, dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Me da bastante curiosidad saber por qué el nombre de el rey de los judíos fue escrito en 3 idiomas. Levante su mano. Yo no lo sabía, pero el Espíritu me está dando esta revelación. Porque fue Cristo a los judíos, porque fue Cristo a los griegos, a los gentiles y a los prosélitos. Denle un aplauso al Señor, porque Cristo estaba declarando antes que la ley lo dijera, Él estaba diciendo,
yo soy rey de todos. Aleluya. ¿Y quién hizo eso? Pues la mano de Dios, porque la mano de Dios mueve al incrédulo para bendecirnos. Así de que en esta hora, esto no lo tenía preparado, pero ha salido del Espíritu, que el Espíritu nos está diciendo, ¿por qué es rey de los judíos? ¿Y por qué en 3 idiomas? Porque Dios es universal. Desde ese momento el Señor estaba diciendo, estoy muriendo por todos. Aleluya. Yo me gozo en eso, porque fue declarado rey. Aleluya. Número 5, o número 6, en la cruz se dio esa revelación clara de la deidad de Cristo. Vamos a Marcos 15:39. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Verso 37, para darle un contexto. Ya estaba Cristo en las últimas, ya había entregado su espíritu. Y verso 37 en adelante dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya hemos visto ese triunfo de Cristo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, aquí se da en la cruz la revelación de la deidad para aquellos que no creen en el Padre, en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. La deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí estaban reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, no como un profeta, no como alguien bueno, no como un pensador, un filósofo o un mercenario, no, como el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son Dios. Por lo tanto, el mismo Dios fue reconocido por el impío. Si el impío reconoce a Cristo, ¿por qué nosotros los cristianos lo dejamos? Si el impío se da cuenta de los milagros que él hace, ¿por qué nosotros no le creemos? Es perturbador y desafiante la cruz de Cristo, pero es lo más hermoso que nos ha entregado el Señor. En la cruz estaba anulando el acta que había en contra de nosotros, ya lo dijimos, Colosenses 2:14. En la cruz fuimos reconciliados con Dios. Cuando dice reconciliados con Dios, es que el Señor solamente puede ver dos cosas: juicio o misericordia. No puede ver más. Y en ese momento el Padre pudo ver misericordia. Efesios capítulo 2, verso 16. Y dice la palabra, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué? Porque aquí está hablando, hermanos, de esa separación que había entre judíos y cristianos. Pero no se puede hacer más separación. Tampoco se puede estar haciendo esa separación del inconverso. Por fe, si Dios lo tiene a él para salvarlo, lo va a salvar. Pero aquí la palabra es bien clara, en donde nos habla de que la reconciliación nunca fue palabras para Dios. Desde Génesis 3:15, nosotros vemos el plan de salvación
desde ese momento para el hombre. Y Dios se fue acercando más cerca al hombre hasta llegar a que, hermanos, Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué otra cosa alcanzamos nosotros a través del triunfo de la cruz? Algo que el mundo no puede dar, y es la paz. Cuando Cristo, hermanos, estuvo ahí en la cruz, nos dio la paz con Dios. Filipenses 1:20. ¿Estás cerquitas ahí, hermanos? Filipenses capítulo 1, verso 20. Y fíjense lo que dice el contexto desde el verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Este varón tenía su aguijón y este varón tenía sus padecimientos, sus sufrimientos. Él sabía que él debería tener paz, paz en medio de la tormenta, porque fue muchas tormentas las que atravesó él. Muchos discípulos, muchos cristianos tuvieron que pasar este trago. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que toda esta bendición, todas estas cosas que les he dicho, son la prueba de la victoria, de los triunfos de Cristo ahí en la cruz. Cuando nosotros vemos toda la bendición que conlleva, y no estoy hablando, hermanos, de las 7 frases que Cristo pronunció, eso es añadido. Lo que estoy hablando es de la certeza de un rey victorioso en la cruz. Cuando nosotros vemos a ese rey victorioso, lo estamos viendo en el espíritu, lo estamos viendo en nuestra nueva vida, la vida que el Señor nos ha dado a través de ser nuevas criaturas. Pero también nosotros tenemos que ver que en el proceso a la cruz, el Señor Jesucristo como hombre también padeció. Y hay copas que revelan su padecimiento. Y quiero ser enfático y quiero ser, hermanos, claro en esto. Hay un gran entendimiento cuando los evangelios revelan esto de las copas. Porque honestamente les voy a decir, hermanos, cuando el Pesá se hace, están recordando el sufrimiento de un pueblo en cautiverio. Pero cuando nosotros vemos en los evangelios las copas en Cristo, estamos viendo el sufrimiento en su persona. Amén. Entonces, debemos de abrir el entendimiento de esta palabra que vamos a dar. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a fluir en el entendimiento de la bendición. Así de que las copas y la gloria de Cristo es una enseñanza muy hermosa. Usted ya leyó esta palabra, pero hay que regresar. Y está en Juan 12, 27 en adelante. Váyase conmigo, por favor. Juan 12, 27. Este escenario lo ponemos cuando Cristo desnudó su alma, cuando Cristo pues estaba hablando a sus discípulos, cuando Cristo le habló a ellos. Ahora pues está turbada mi alma,
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él se pudo justificar, pero no lo quiso hacer. Dijo, para esto he llegado, para esto nací. Como esa alabanza, nosotros hemos sido destinados para este tiempo. Y yo quiero que se goce, porque en este tiempo el Señor nos predestinó para ver su gloria. No antes, no después, en este tiempo. Así como en el tiempo de Esther, que a ella le tocó, hermanos, estar en esa tribulación. Así nosotros también en este tiempo nos ha tocado una tribulación. Pero sabemos la palabra y sus promesas. Sabemos que el Señor es fiel. Ahora bien, cuando comienza el Señor a hablar, fíjese, comienza a hablar personal. Es un diálogo, no es un monólogo. La oración no es un monólogo, nomás hablas, hablas y no escuchas. La oración es un diálogo y comienza Jesucristo a hablar. Fíjese bien. Y aquí dice la palabra, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué estamos hablando aquí? Que la oración tiene poder, que la oración es real, que la oración se contesta. Pero fíjese el corazón que tenía Cristo, la disposición de él, la fe, la obediencia, la justicia, el amor de Dios junto. Inmediatamente el Padre contesta. Inmediatamente hay un diálogo. Hay bendición en los hijos de Dios cuando enfrentamos las copas, porque vamos a ver que nos tocaron a nosotros copas también. Y estas copas, hermanos, no es, hermanos, en el sentido material, sino que es un sentido espiritual. Pero vamos a seguir más adelante. ¿Qué dice ahí el verso, gloria a Dios, 29? Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Aleluya. Siéntase especial en esta hora. Siéntase que es hijo de Dios. El Padre habló y habló por los hijos de Dios, por lo que iba a salvar, porque la esperanza estaba, porque eso iba a venir, porque el Padre sabía que a Jesucristo le iba a dar, hermanos, el poder legal para arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte y también el poder legal que nos tenía atados en esa prisión de oscuridad del pecado, pero iba a ser completamente libre nuestras vidas. Y aquí dice la palabra de Dios, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice ahí? Va a ser echado, ¿qué? Fuera. ¿Eh? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué he repetido esta porción? Porque es importante. Porque nos tiene que quedar. Porque esta palabra, hermanos, no fue dicha en la cruz. Esta palabra fue dicha mucho antes de la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque el diálogo que tuvo el Padre y el Hijo no fue privado. La salvación no es en privado. La salvación está relacionada con los ángeles que hacen fiesta ahí en el cielo, con el Padre que está viendo, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Denle un aplauso al Señor. No es en público. Por lo tanto, esta es otra cosa que yo no había sido revelado. Hoy Dios me la reveló también. No había visto esto de este diálogo. ¿Por qué es tan importante? Porque es una de las pocas veces que Dios habla con su Hijo
en público. No dudo que muchas veces le habló en privado, pero hermanos, esta vez lo hizo delante de todos. Ven, wow, eso es lo que Dios nos está trayendo. La salvación, por eso debe de ser pública. Por eso tu alma tiene que venir humillada, arrepentida delante de los hombres, porque Él no se avergonzó. Él decretó que ibas a ser libre en esta hora, en este tiempo. Por tanto, gloria a Jesús. Las copas que tomó Jesús. Bueno, nosotros debemos de entender, hermanos, que en la tradición judía, cuando hacían la Pascua, se acostumbraba a beber 4 copas principales. Y yo quisiera, pues, hermanos, no enfocarme a los judíos ni a los mesiánicos, sino entender qué es lo que los evangelios me están diciendo. ¿Qué es lo que la palabra me dice? No en el Antiguo, sino que en el Nuevo Testamento. Aquí, ¿dónde vamos a probar la bendición? Y en la tradición judía, en ese tiempo que Cristo estaba, se acostumbraba a dar 4 copas principales, una al comienzo, otra durante la cena, otra era la copa de la bendición y la última cuando se cantaba el himno. Ahí nosotros estamos viendo esa bendición. Amén. Por lo tanto, usted debe de saber, ahorita, ahora, amén, de que esta bendición es grande. Y quisiera poco a poco abrir el entendimiento en eso. Por ejemplo, la copa de la bendición, hermanos, la podemos ver en Lucas 22, 17. Váyase, por favor, a Lucas 22, verso 17. Amén. Aquí la palabra de Dios dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Quiere decir que esa fue la copa de la bendición. ¿Ok? En el verso 20 está la copa que se usaba para el himno, que es el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Pero ahora yo quisiera que nos concentráramos en la copa que usted y yo no podemos tomar. Hay copas que el Señor nos dejó para nosotros, pero la copa que nadie puede tomar y solamente estaba destinada para Cristo fue la copa del sufrimiento, de la ira de Dios, la copa del Padre, la copa que realmente Él tuvo que pasar allá en Getsemaní. Así de que si nosotros reflejamos el proceso final antes de la crucifixión, entendemos que la cena ya había terminado y que Cristo y sus discípulos cruzaron el torrente y después de eso se dirigieron al huerto de los olivos, donde Él siempre estaba en bendición y orando. Pero ¿qué pasó? Este iba a ser el último, escuche bien, la última vez que Él iba a estar en ese lugar. Entonces, yo quisiera también representar qué es lo que pasó en Getsemaní a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a ver en qué tiempo fue que Él comenzó a beber de esa copa. Amén. Entonces, en primer lugar, Getsemaní había sido para Cristo un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar de bendición, un lugar en donde Él tenía la comunicación más hermosa con el Padre. Pero ahora Getsemaní iba a cambiar, Getsemaní iba a estar en una cosa diferente. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, al entrar en Getsemaní, comenzó una angustia para el Señor. Váyase a Mateo, capítulo 26, el verso 37. Amén. Y lo vamos a comparar paralelamente, hermanos, con Isaías. ¿Por qué? Porque es importante ver
la bendición de los contextos. ¿Ok? Entonces, Mateo 26, capítulo 26, verso 37. Vámonos al verso 36 para el contexto, si gusta. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro. Y tomando, dice ahí, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando nosotros vemos aquí, él descubrió su alma. Él en ese momento agarró a los que estaban más cerca de él y comenzó a abrirle su corazón. Él sabía que él tenía que pasar este proceso muy diferente. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Isaías 56:6, vamos a ver el propósito de esta angustia. ¿Por qué? La razón por la cual Cristo se angustió. Porque era una angustia tan tremenda que él sintió que ya estaba profetizada esta angustia. Y si usted lo lee, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pecados habían estado cubiertos, pero ahora iban a ser liberados. Y Dios Padre, Jehová, el Señor, tuvo que tomar todos esos pecados y ponerlos en una copa. Y esa fue la copa más amarga que cualquier humano pudo haber tomado, que cualquier espíritu en la carne pudo haber soportado. Entonces, veamos nosotros su angustia en ese momento. Segundo lugar, su sufrimiento, porque fue un sufrimiento horrible. Jesucristo, cuando fue, hermanos, allá a Jerusalén, él sabía que lo estaban esperando para matarlo. Por eso Isaías 53, nosotros vemos el mini evangelio, donde nos habla claramente de la agonía, de lo que él ya sentía. En el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Fíjese, varón de dolores. Cristo fue un varón de dolores, no solamente el día que murió, siempre. A él, hermanos, él sufrió, no un día, toda su vida, persecución desde que nació. Él estuvo tormentado, pero en el nombre del Señor, nosotros estamos viendo que él fue un varón de dolores. Amén. Dice que fue experimentado en quebranto, porque todos los sucesos de antes de este proceso del Getsemaní, él los había podido superar con la oración al Padre, pero ahora era otra cosa diferente. Y dice: y como que escondimos de él el rostro, todos le dieron la espalda. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es una realidad. El pueblo se le volteó y sinceramente, pues él ya sentía esa angustia. Ciertamente llevó, fíjese bien, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo no sé usted, que le pongan en una copa a beber todas las enfermedades del mundo, los dolores del mundo al mismo tiempo. O sea, eso es lo que pasó, eso es lo que estaba viviendo el Señor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En ese momento estamos viendo dos procesos, porque dice que él les dijo: esperad y yo voy a orar. Cuando él comenzó a orar, comenzó a sentir esto. Tercer lugar, comenzó a sentir una gran soledad. ¿Por qué? Porque comenzaba a acercarse toda esa nube negra del pecado.
comenzaba a acercarse todo el dolor que usted nunca se puede imaginar. Por eso Mateo, ahí estamos en Mateo 26, en el verso 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero, ¿qué habla la palabra de Dios en el libro de los Salmos? No se vaya de Mateo 26, pero busque conmigo Salmos 69:20. Aquí nosotros vamos a ver esta bendición. Fíjense cómo el Espíritu gemía cuando este salmo se hizo. Amén. Este fue un salmo de David que Dios inspiró y dice la palabra de Dios: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se me compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. El Señor llevó 3 consoladores, pero ninguno le respondió. Estaba solos. Es una soledad, hermano. Y luego él se seguía refugiando en ¿dónde, hermanos? En una oración intensa. Y si usted tiene Mateo 26, porque esa es nuestra guía, amén. Váyase a Mateo 26 otra vez. Amén. Es muy importante que sigamos ahí, del verso 39 al 42. Dice el Señor en su palabra, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, escuche bien, cuando Cristo bebió esta copa, él agarró todas las armas que él tenía. Él sabía que la arma de la oración tenía poder. Entonces, él agarró esa arma y él ya no se preocupó en los que le iban a respaldar porque todos estaban dormidos. ¿Y qué dice aquí? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ella sentía esa angustia, ella sentía todo eso en él. No era pues casualidad que él comenzara ya a sudar gotas de sangre. Él estaba sintiendo en el espíritu, en su cuerpo, toda esa situación. Él nunca había pecado. Él no había sentido que era el pecado, pero ahora está viniendo eso a su vida. Y dice, Señor, pues esto es nuevo para mí. Gloria a Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Imagínense, esos 60 minutos para Cristo fueron duros, porque había una sombra de pecado allí que ya estaba. Y luego dice, ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo. ¿Y qué le dice el mandamiento? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Hermanos, ya son 2 veces. Señor, humanamente no puedo. Yo soy humano y estoy sintiendo el dolor, la enfermedad, estoy sintiendo el pecado. Y qué difícil, hermanos, porque aquí dice que vino otra vez, verso 43.
y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Quiere decir, ¿cuáles palabras le dijo? Hermanos, esta copa, hermanos. Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. 3 veces. ¿Sabe? Cuando nosotros en el espíritu comenzamos a ver el número 3, es el número de la imperfección. 3 veces. 3 veces Pedro le negó. 3 veces Cristo suplicó. Él entendía y sabía el resultado. Pero ¿saben qué? Él sabía que también en esa imperfección humana del 3 estaba la parte divina. Porque estaba el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en él. Y la primera vez probablemente fue el Padre, el Espíritu. Y ahora soy yo, Señor. Aquí estoy como Dios, pero también estoy como humano. Fue difícil porque comenzamos a ver que es la copa de la indignación y la ira de Dios Padre. Váyase a Salmos, no me pierda esta cita, pero váyase a Salmos 75:8. Aleluya. Tu palabra es verdad, Señor. Salmo 75:8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová. ¿Quién le estaba dando la copa a beber a Cristo? El Padre. Porque el cáliz está en la mano, o sea, la copa está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado. O sea que no es puro. No es bueno. Lleno de mistura. Y él derramó del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es mistura? Es suciedad. Y dice que esa copa estaba lista para todos los seres del mundo, todos los impíos. Quiere decir que esa copa que el Señor estaba probando era reservada para usted y para mí. Nosotros debíamos de haberla bebido. Era a nosotros que nos tocaba beber ese cáliz, no al Señor. Entonces, es la copa de la ira y de la indignación. Jesús la tomó y sintió el sabor amargo hasta sus entrañas. Yo no sé usted qué medicina más fea ha tomado en su vida, la más fea. Imagínense la más fea. Esta no era medicina, hermano. Esto era mortandad, sociedad. Era una copa que aborrecía al Padre. Llevó en su cuerpo los 39 azotes que merecíamos en nuestros cuerpos. Bebió de la copa que nosotros deberíamos de haber bebido por la retribución de nuestras culpas. O sea que no solamente en el espíritu estaba agobiado, sino que iba a preparar también, hermanos, el castigo en su cuerpo. Acuérdese que en esa copa había enfermedad. Él se la bebió. En el espíritu él la tomó. Pero nosotros vemos reflejado cuando Cristo sufrió esa copa ya físicamente, con todo lo que le hicieron en la cabeza con la cruz y con los 39 azotes.
cada azote estaba limpiando una enfermedad. Porque según la ciencia, hay 39 enfermedades principales, de ahí se derivan todas. Y el Señor, una a una, la sanó. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Él fue el que la tomó, hermanos. Cristo bebió de la copa de la ira para que otra copa, usted y yo, la pudiéramos tomar. Cristo nos dejó a nosotros el tomar dos copas. Porque Cristo estaba tomando 3 copas. La cuarta no la tomó. Esa la va a tomar cuando Él venga. La cena del Señor, por eso es incompleta. Porque la costumbre judía era de tomar las copas en la fiesta. Y Él no las pudo tomar. Pero el Señor a cambio nos ha dado a beber 2 copas, a usted y a mí. Cristo, hermanos, bebió esa copa tremenda, la que a Él le tenía reservada el Padre. Ahora bien, la copa que Cristo bebió fue la copa de la voluntad del Padre. Fíjese bien. Salmos 46 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, hasta he abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que Cristo en el Getsemaní estaba recordando la palabra. Pues el hacer tu voluntad te ha agradado. Pues tengo que seguir porque es la voluntad del Padre. Juan 4:13, Juan 4:31 al 34 también nos habla de esto. Entre tanto, los discípulos, dice la palabra del Señor, le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesucristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Por eso el Señor en la cena reservó esa comida. Era en el Espíritu. Y Él decía: la comida que el Padre desea que nosotros comamos no son ritos, sino hacer la voluntad de Él. Porque muchos sí presentan el plato de las hierbas amargas, la manzana, el pollo, el hueso del pollo y todo eso, las hierbas amargas, todo lo que ellos ponen, pero después comen regular. ¿Cuál es el sacrificio ahí? Y otros toman vino fermentado, o sea que vino que emborracha. ¿Cuál es el sacrificio ahí? Está hablando de tomar una copa de obediencia, de hacer voluntad de Dios, no de ritos de comida. Nos está hablando del corazón, el agradarte a ti. Tu ley está en medio de mi corazón. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de que Él me envió y que acabe su obra. Entonces, si nosotros realmente vamos a hacer recordación de Cristo, lo tenemos que hacer para hacer su voluntad, para agradarlo. Porque muchos hacen todos esos ritos, pero siguen iguales. No hay cambio. La copa que tomó Cristo fue esa copa de sufrimiento, porque los hombres físicamente le agredieron. Eso es lo que dice Pedro.
Váyase a Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 21 al 25. Nosotros debemos de ver esta bendición. Amén. Y dice la palabra del Señor, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas del Maestro? Hacer la voluntad del Padre, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando en los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice la palabra de Dios. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, ahí está, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la bendición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos la gracia del Señor, todo cambia. En Hebreos capítulo 12, del verso 3 al 8, también tenemos una verdad que expande la luz en esta gracia de bendición. Y dice la palabra del Señor, Hebreos 12, verso 3 al 8. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Cristo tomó la copa de la obediencia hasta la muerte. Y ahí lo dice bien claro en Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 8, de que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, ahí nosotros vemos que 3 veces oró y 3 veces le pidió al Padre pasar esa copa, pero no la pudo pasar, simplemente la tuvo que tomar. Ahora bien, hermanos, el Señor tomó la copa de la ira del Señor, de Dios. A cambio, usted y yo, el Señor nos da a probar 2 copas. La copa de la salvación. Salmo 116, 16. Amén. Habla acerca de esta liberación. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, hacemos comunión con Él. Y la primera copa en el Espíritu que tomamos es la salvación. Esa es una copa porque entra en nuestro sistema, en nuestra vida, se queda. Esa copa, hermanos, esa copa es la que nosotros tomamos, la que no trae muerte, la que no trae lágrimas, la que no trae dolor, sino que la que trae gozo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Cuando venimos al Señor, el Señor nos da a beber de esa bendición. Amén. ¿Cómo se toma la copa de la salvación? Hay 2 maneras. Que si tú no lo haces, entonces realmente no la tomaste. La copa de la salvación se toma en arrepentimiento. La copa de la salvación
se toma en humildad. Por eso es que muchos no han nacido de nuevo, porque no quieren tomarse la copa con esa delicadeza que Dios ofrece. Amén. Entonces, nosotros aprendimos el día miércoles las 3 ordenanzas que Cristo también dio, que están allá en Mateo 11, 28 al 30, que es venir, llevar y aprender. Cuando nosotros entendemos esto, no hay manera de evitar que la copa de la salvación entre en nuestra vida, porque nos va a llenar de gozo. Amén. Entonces, el tomar la copa del Señor es un ofrecimiento, es voluntario. Mientras que la copa que el Padre le dio al Hijo no fue voluntaria. Fue prácticamente la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor nos da una copa que sabe a miel. La salvación es lo más dulce que el Señor nos pudo haber dado. Y tristemente el hombre la desprecia. ¿Cómo es posible que si nosotros merecíamos la copa de la ira de Dios, el Señor la tomó por nosotros? Y nosotros que podemos tomar la copa de la salvación, que es miel, no queremos hacer. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy. Pero también, hermanos, el segundo acto de gratitud. Existe la copa del sufrimiento en Cristo. Esa también el Señor nos la da a beber. Es la copa que le estaba ofreciendo a sus discípulos. Y es la copa que nosotros vamos a obtener si le servimos al Señor. Por eso, cuando nosotros vemos la copa del sufrimiento en Cristo, la copa del padecimiento en el Señor, es la del texto original, Mateo 20, del 22 al 23. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Cristo, cuando tomas la copa de salvación, te va a volver a hacer esas preguntas. Porque aquí tiene un significado profundo, hermano. Esto no se hizo como nosotros pensamos. Esto no fue una imprudencia. No, esto fue algo legítimo, donde el Señor nos enseña la realidad de los misterios espirituales que no entendemos, pero que Dios por misericordia nos revela. Entonces, la afirmación de cada discípulo, el Señor, fíjese bien, en el verso 30 y en el verso 23, lo que les dice, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. ¿Cómo se toma la copa del sacrificio? La copa del sacrificio solamente tiene una exigencia, y eso es gratitud. Dad de gracia lo que de gracia recibí. Cuando los discípulos le dijeron a Cristo, sí podemos, le estaban diciendo, por amor, por gratitud, también vamos a beber de tu copa. Y esto no lo estaban entendiendo,
el padecimiento que iban a tener hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es que vamos a tomar esta copa? Bueno, hay dos procesos. En primer lugar, te quiero decir que cuando ya eres un hijo de Dios revestido, entonces ya has sido ordenado, ya tomaste el paso de bautismo en agua, ahora ya estás en el discipulado, llega el servicio. Cuando ya estés ahí, algo va a pasar en tu vida. Lo primero que debes de entender es que si vas a estar sirviendo al Señor, vas a tener que tomar esta copa de padecimiento. Pero ¿cómo se toma esa copa? Se toma con agradecimiento, pero recordando las misericordias del pasado. No siempre nosotros, Dios nos ha probado, no siempre nosotros hemos padecido, pero cuando nos toca padecer, levante su mano y agradezcale al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Ok? No solamente vamos a recibir lo bueno, también lo malo. ¿Y qué dice Isaías 63:7? Es muy importante que lo apunte. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Cuántos años tiene? Esos son los años que la misericordia de Dios le ha alcanzado. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que le has hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Entonces, cuando nosotros tengamos un padecimiento, hermanos, por causa de Cristo, debemos entender que si el Señor permitió a su iglesia, a su novia, a su pueblo pasar por esto, es porque el Señor también pasó por muchas aflicciones. Pero Él, hermanos, nos enseña que esta copa la debemos de tomar con gratitud, con agradecimiento. ¿Ok? También, hermanos, esta copa la tenemos que beber porque la mano que nos da la copa ha sido una mano horadada, una mano sacrificada, una mano que tiene clavos, una mano que sufrió. Y es la mano que nos da esa copa. Mateo 26:43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándole se fue de nuevo y oró otra vez. ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros debemos de aprender a esa bendición. El hombre humano no estaba listo ni preparado a tomar la copa de la ira del Padre. Pero nosotros sí estamos listos y preparados a tomar la copa del sacrificio de Cristo. Es la diferencia. Y nosotros debemos de hacerlo con ese amor y temblor. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos que ver que el bautismo que estaba diciéndole Cristo era el bautismo que iban a recibir en Pentecostés. Era un bautismo hermoso. Cristo fue bautizado por el Espíritu Santo. Ellos recibieron la promesa, recibir el Espíritu Santo, pero fueron bautizados allá en Pentecostés. Ese bautizo, el Señor te lo promete porque tú lo pediste. Y es parte de la copa del sacrificio. Así de que no se te olvide que los que fueron bautizados en Pentecostés tomaron la copa también del sufrimiento. Porque Jacob, acuérdense, fue el primer mártir de los apóstoles. Y Juan fue el último. Pero todos tuvieron procesos. Todos padecieron por causa de Cristo. Y nosotros vemos que ellos bebieron la copa de la gloria de Cristo, el resucitado.
Lo que nos impulsa hoy a dar estos pasos de madurez espiritual es que entendamos que no es competencia entre ministerios, no está en nosotros el sentarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque no es de nosotros darlo. Lo que a nosotros nos es vedado es estas dos copas, la copa de la salvación y la copa del servicio. Cristo está esperándonos para que la cuarta copa sea puesta en la mesa, allá en las nubes con él. Hermanos, he predicado su palabra. Yo quiero desafiar su vida hoy. Yo quiero decirle que en el amor del Señor hay muchas cosas que tenemos que aprender. Yo personalmente amo a Israel y amo sus ritos, pero también entiendo la palabra. Y entiendo que a través de la palabra yo estoy viendo mi parte y mi porción. Yo no soy judío. Yo soy hijo de Dios y estoy en el tiempo de la gracia. Y cuando el Señor nos habla de sus copas, es porque nos quiere hablar una verdad. Y no solamente física, sino que espiritual. Por lo tanto, si cada persona que viene a Cristo entendiera la seriedad y el significado de tomarla, creo yo que estaríamos en otra manera de pensar. El Señor todavía está listo y dispuesto a creer en esa iglesia amada que voluntariamente puede hacerlo. Amén. Acuérdese, la primera copa en nosotros es voluntaria. La segunda copa en nosotros, que es la del servicio, en el sufrimiento, es obligatoria. Porque el Señor la reparte. Gracias, Señor. Gracias porque tú te has derramado, porque tú has hablado, porque tú, Señor, nos bendices con tu palabra, porque nos has traído, Señor, la bendición de hoy. Hoy, Señor, estamos abriendo, Señor, los cielos. Estamos abriendo nuestras entendederas. Estamos abriendo, Señor, aún más allá de lo que nosotros no pensamos. Y la bendición es grande y amplia. En el nombre de Jesús. Amén.